En la línea de tiempo, el concepto de salud mental aparece a mediados del siglo XX, borra esa práctica de 2 siglos anteriores de higiene mental y manicomios. Coincide con la producción del primer fármaco en psiquiatría. Unos años después florece lo denominado o la denominada psiquiatría farmacológica y coincide con la firma de la Declaración de Caracas, que es un compromiso de los países que propende por la desinstitucionalización del enfermo mental. En el nuevo milenio, las entidades multilaterales y los estados firman para que predomine en la agenda como prioridad el tema de salud mental y la atención basada en comunidad. Con relación a las cifras, cerca de 450 millones de personas en el mundo padecen trastornos mentales en la actualidad. De estas, al menos 1 millón de personas se suicidan cada año, de 10 a 15 millones que lo intentan. Las gestiones han desbordado a muchos países que no están preparados para esta realidad. En Colombia, la tasa de mortalidad por trastorno mental se quintuplicó entre el 2009 y el 2016. La tasa de intento de suicidio, a su vez, pasó del 36.2 en el 2016 al 52.4 en el 2017 y cerca del 50% de los niños de 7 a 11 años en nuestro país requerirían una evaluación en salud mental. ¿Pero qué se ha hecho en Colombia para atender esta compleja realidad? El Ministerio, después de una consulta ciudadana en el 2010, expide el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Desde allí, en la dimensión de convivencia y salud mental, se trazan objetivos, estrategias y metas por alcanzar. El Congreso, de la misma manera, algo conmovido con la situación de suicidio en niños y adolescentes, expide la Ley 1616 del 2013, o Ley de Salud Mental. Esta ley da línea para que en el 2018 se adopte la Política Nacional de Salud Mental y en el 2019 la de Prevención de Consumo de Estupefacientes. El documento COMPES 3992 del 2020 fija responsabilidades, presupuestos, establece cronogramas y mecanismos de seguimiento y evaluación, igualmente un marco temporal para la política que avanza hasta el 31 de diciembre del 2023. Quisimos clasificar a los actores en un grupo gestor liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en un grupo técnico donde está la Asociación Colombiana de Psiquiatría y el Instituto de Bienestar Familiar, entre otros, y unos grupos de interés donde se encuentran las aseguradoras, los prestadores y las asociaciones de usuarios. Si bien no se encontraron grandes oposiciones, sí hay voces de inconformidad. A través de un comunicado, Minhacienda da concepto no favorable al trámite de la Ley de Salud Mental en el Congreso, aduce desequilibrio económico. En el mismo sentido, las EPS, los prestadores y los entes territoriales se quejan constantemente de la continua adición de cargas sin incrementar los presupuestos para atenderlas. Por último, la comunidad académica y científica plantean lo que ellos denominan la gran paradoja en la salud mental de los colombianos. No ven ellos cómo con los presupuestos y la normatividad vigente es posible garantizar derechos humanos, un equilibrio económico al sistema y superar el estigma social de la salud mental. En cuanto a los enfoques teóricos, asumimos 2. El primero, el del análisis secuencial. Se planteó un problema, una necesidad, se determinaron unas posibles soluciones que se adoptaron a través de una política pública. Empezó su proceso de implementación y a ello hay que hacerle seguimiento y evaluación. Frente al segundo enfoque, decidimos trabajar el análisis institucional y desarrollo. Tenemos un país, Colombia, que tiene múltiples regiones y territorios, unas comunidades con diferentes características de raza, edad, género y ocupación y un marco legal muy bien ilustrado y definido previamente. Los actores públicos y privados interactúan a través de relaciones horizontales y verticales y analizan y toman determinaciones en temas como violencia, suicidio, desigualdad y enfermedad mental. Se trata de una política nacional, intersectorial e intergeneracional. El sistema de evaluación está muy bien sostenido en un sistema estándar de indicadores construido por el Observatorio Nacional de Salud Mental. Frente a la evaluación, es justo decir que el Observatorio Nacional de Salud Mental tiene muy bien definidas un grupo de variables, construida una batería amplia de indicadores, unas metas establecidas desde el Plan Decenal de Salud Pública asumidas por la Política Nacional de Salud Mental. Por ende, una gestión y un desarrollo de las mismas, una evolución de las mismas susceptible de medir. En ese marco y a modo ilustrativo podemos ver cómo algunos aspectos mejoraron, en otros hubo deterioro o empeoramiento y en algunos hubo una mejoría pero no significativa.
Las definiciones de salud mental son complejas, son recientes, porque el tema de salud mental es reciente en cuanto a adquisición para la cultura. Se define como un estado dinámico de bienestar psicológico, en el cual las personas puedan desarrollar sus elementos cognitivos, afectivos y sociales. Es uno de los aspectos más importantes de la salud. De hecho, una salud física sin salud mental no tiene sentido. Hoy en día se habla de los indicadores de riesgo. Los problemas psicosociales en Colombia son prioritarios en cuanto a que determinan muchas dificultades mentales en la gente. Voy a enumerar algunos de ellos. Primero, la migración. Tenemos nosotros en el exterior de Colombia 8 millones de colombianos que se han ido en los últimos 10 años. A algunos les va bien, a muchos les va mal, es toda una proeza. Pero eso implica que las familias se van desintegrando. En segundo lugar, la migración interna, que realmente es un desplazamiento forzoso y violento. Cada día nacen en Colombia 2.520 niños, lo cual en principio es una noticia magnífica porque es un país que va creciendo. Pero el problema real que tenemos es que de esos 2.520, la tercera parte, 800, el día que nacen, hoy hay 800 niños que nacen sin padre responsable. Apenas comienza a tenerse el concepto de salud mental. Realmente a través de la historia colombiana no ha sido algo importante. Últimamente, pues, con tantas dificultades se toma alguna conciencia al respecto. Nosotros tenemos como referente cercano la ley 1616 del 13 de enero del 2013, que es la ley de salud mental. Es una ley con 44 artículos en la cual se habla de las definiciones de salud, de la promoción de la salud mental, de la prevención para tener la salud mental, de la constitución de consejos y entes rectores, de cómo desarrollar políticas de salud mental. También hay una política de salud mental reciente y entonces la impresión clara es de que es algo novedoso, bien importante pero bien relegado, pero comienza a tomarse en serio. Cada vez hay más psiquiatras, hay alrededor de 1.900 psiquiatras, psicólogos, cada vez el número aumenta, ya están en 84.000. Hay por lo menos 5.000 enfermeras con capacitación en aspectos de enfermería psiquiátrica y de salud mental. Y poco a poco se van entonces constituyendo los grupos que comienzan a pensar en estos temas, a buscar las soluciones, a darse cuenta de la gran importancia, porque países destrozados, hablar de bienestar psicológico es un superlujo, es algo exótico. Lo que tiene de bueno la ley es que eleva a la categoría de derecho, el derecho a la salud mental. No el servicio de la salud mental, porque los servicios uno los compra. Los derechos tienen que dárselos a uno. Entonces tiene que haber una organización completa del Estado que le facilite a la gente, que le informe. Uno de los aspectos interesantes de la ley es que menciona la psicoeducación. Y uno encuentra que elementos básicos de la vida, por ejemplo, el dormir, se desconocen los aspectos de la higiene del sueño, hasta de la alimentación, la higiene nutricional, el ejercicio, no hay cultura sobre el ejercicio, la comunicación, sobre eso falta mucha información, aún en aspectos básicos. Toda la Política Nacional de Salud Mental, aunque tiene elementos muy avanzados para propiciar esa integración de la promoción, de la prevención, con la atención integral, con la rehabilitación, etc. Esos son los ejes de la política. Pues está mediada, la implementación de esa política está mediada por el sistema de salud vigente que tenemos. ¿Qué es la intersectorialidad? La intersectorialidad no es como ha hecho el gobierno colombiano, que entonces dice, hagamos una comisión de intersectorialidad para la salud, donde esté el ministro o su representante de salud, de vivienda, de educación, del medio ambiente. No, es que realmente haya transformaciones por ejemplo, en las condiciones del medio ambiente para que haya más salud, transformaciones en la infraestructura
Es decir, sin agua potable no puede haber salud, ni física ni mental. Eso, entre otras cosas, hoy en día esa división no se puede hacer. Sabemos que salud física y mental están absolutamente integradas. Ese dualismo. Y luego está el problema de la participación comunitaria. ¿Realmente tiene peso la voz, por ejemplo, de los usuarios, de las organizaciones? Aquí hay organizaciones de familiares de personas con esquizofrenia, para poner solo un ejemplo, ¿sí? ¿Tiene peso esa voz? ¿Sí? Es decir, ¿realmente se acepta el punto de vista? ¿Sí? Hay organizaciones, lideresas, en Arauca trabajamos con las lideresas víctimas de abuso sexual y víctimas del conflicto armado, ¿sí? Tiene peso, o sea, lo que ellas han evaluado en su experiencia, que debe corregirse, que debe superarse para evitar esos traumas que ellos vivieron por parte de los actores armados, etcétera. ¿Se ha hecho eso? ¿Se ha cambiado eso? Las enfermedades mentales van en aumento. El 15.5% de la población del mundo tiene una enfermedad mental. Estamos hablando de 1.100 millones de personas en el mundo.